Hemos venido de pueblos y naciones. Sabemos que fue Dios quien nos llamó a prepararle un pueblo para la venida del Señor. Levántate, hija de Sión. Levántate, pueblo del Señor. Llamados, escogidos y fieles, benditos del Señor, elegidos para de presionar hacia Sion. Anhelamos el fuego de tu espíritu y tu gloria revelar, declarando tu reino en la tierra, proclamando la venida del Señor. Levántate, hija de Sión. Levántate, pueblo del Señor. Llamados, escogidos y fieles, benditos del Señor, elegidos para llevar el mensaje de presionar hacia Sion. Seguimos la senda del Señor, vestidos de justicia y poder, escuchando aquel que dice: estos han nacido en Sion. Levántate, hija de Sión. Levántate, pueblo del Señor. Llamados, escogidos y fieles, benditos del Señor, elegidos para llevar el mensaje de Buenas tardes, amados hermanos. En esta hora le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar estudiando la palabra de Dios. Voy a invitarles a cerrar nuestros ojos para iniciar nuestra última lección de esta serie llamada Las Mujeres de la Biblia. Bien, Dios amado, te agradecemos tanto que tú nos hayas hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de tu santa palabra. Agradecemos, Señor, las enseñanzas que a través de estas mujeres tú nos has dejado. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el nombre de esta mujer es María Magdalena. El nombre María Magdalena. Bueno, María significa amarga. Como ya vimos en otras ocasiones, el nombre de María significa amarga. La primera mención de esta mujer la encontramos en Lucas 8:2. Dice que algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta es la primera mención que encontramos en la Biblia de María Magdalena. Se nos dice que de ella habían salido 7 demonios. Bien, esta mujer, María Magdalena, fue una de las discípulas de Jesús. Ella
junto con otras mujeres, se adelantaron un poco a la época en la cual vivimos hoy. Ella servía a Jesús junto con otras mujeres, servía a Jesús con sus bienes. Y ella estuvo el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, estuvo viendo todo lo que acontecía con Jesús. Ella fue una mujer fiel, seguidora de Jesús, una discípula de Jesús. Ella amaba a Jesús porque a ella se le habían perdonado muchos pecados. Por eso ella amaba y seguía a Jesús, aun cuando sus discípulos de Jesús en el momento de la crucifixión se habían apartado, se habían alejado, porque tenían miedo, porque estaban temerosos de lo que pudiera acontecer. Esta mujer estuvo muy, muy cerca de Jesús. Amaba a Jesús. Amaba a Jesús y le demostraba su amor al querer estar cerca de Jesús. Vemos a esta mujer amada, María Magdalena, en Juan, capítulo 20, verso 1. El primer día de la semana, después de que Jesús murió y resucitó, el primer día de la semana, pensamos que es el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María Magdalena quería investigar, ver qué había acontecido con Jesús. Por eso, muy de mañana, siendo aún oscuro, ella fue al sepulcro. Ella, con anterioridad, había visto que José de Arimatea había tomado el cuerpo de Jesús, porque le pidió permiso a Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y llevarlo a un sepulcro nuevo. Y María Magdalena había visto dónde había sido puesto el cuerpo. Por eso ella llegó a este sepulcro y cuando llegó, vio quitada la piedra. En Proverbios 8:17 dice el Señor que de mañana debemos de acercarnos para buscar a Jesús. Y los que le buscan de mañana le van a encontrar. Ella, María Magdalena, estaba yendo al sepulcro para ver qué había acontecido con Jesús. Cuando ella llega al sepulcro, vio quitada la piedra. Para eso ella ya, pues su corazón empezó a sentir una inquietud. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, cuando ella vio quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, se cree que era el discípulo llamado Juan, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella pensó: alguien tomó el cuerpo, no sé dónde lo han puesto. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, Pedro y Juan. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y Juan, asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Ya sabemos que Pedro era muy impulsivo, era muy atrevido, y algunos o algunas de nosotras nos identificamos con él, porque actuamos impulsivamente
sin pensar, él llegó rápidamente al sepulcro, pero él sí entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vamos a recordar que Pedro había negado a Jesús y él había llorado amargamente por haber negado a su maestro, a su Señor. De alguna manera, aquí vemos a Pedro, que entra al sepulcro, ve los lienzos y también vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No estaba puesto con los lienzos, sino el sudario había sido enrollado en un lugar aparte. Bien, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y él vio y creyó. Este discípulo, cuando vio que no estaba el cuerpo, dice la palabra de Dios que vio y creyó. Esto significa que su fe creció, que su fe fue afirmada, su fe fue aumentada cuando entraron y vieron que no estaba el cuerpo del Señor ahí. Pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Ya el Señor Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en la tierra, enterrado. Pero ya este era el día primero, ya habían pasado los 3 días y ellos estaban el primer día de la semana, lo que conocemos como el domingo de resurrección. Y entonces volvieron los discípulos a los suyos. ¿A quiénes? A los demás discípulos de Jesús. Volvieron a platicarles y a decirles qué es lo que había acontecido. Pero vemos aquí que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se cree que María, después de que dio el aviso a Pedro y a Juan, María había regresado nuevamente al sepulcro y ella estaba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aquí vamos a hacer un paréntesis. No es malo que nosotros lloremos. Nosotros lloramos de tristeza, lloramos de alegría, lloramos cuando nos sentimos que estamos solos, lloramos cuando tenemos problemas. No es malo llorar, lo malo es quedarnos ancladas en el dolor, en la tristeza, llorando por alguien que ha partido con Dios. La Biblia nos dice que nosotros no debemos de llorar como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos por la separación de la persona que se ha ido, que nos ha dejado. Pero no debemos de llorar de tal manera que caigamos en desconsuelo, porque Dios nos ha dicho que los que han partido con Dios, prontamente los vamos a ver. Esa es una esperanza gloriosa. ¿Lloramos entonces? Sí, cuando nos separamos de la persona, pero no vamos a vivir llorando como aquellos que no tienen esperanza en Dios. ¿Qué esperanza? La esperanza de volver a ver a nuestros seres que han partido antes con Dios, porque nosotros sin duda les vamos a volver a ver allá en el cielo. Bien,
María vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En la antigüedad los sepulcros eran muy grandes, eran muy amplios. Aquí la Biblia nos dice que había dos ángeles. Uno estaba a la cabecera, el otro estaba a los pies. Había aquella gran plancha donde había estado el cuerpo de Jesús, y ya no estaba. Y estaba también ya María. Entonces ese sepulcro era grande. Ese sepulcro le había pertenecido a José de Arimatea. El sepulcro había sido nuevo y había sido dejado ahí el cuerpo de Jesús, aunque en este verso nos dice que María vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera, el otro a sus pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, hablando de un tiempo pasado, había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Esta pregunta nos la hace hoy en día nuestro amado Dios y nos dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tu llanto? ¿Por qué estás preocupada? ¿Qué es lo que te causa dolor y llanto? ¿Por qué te detienes? Mujer, ¿por qué lloras? Ella entonces contesta, les dijo, porque eran los dos ángeles: Señor, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella pensaba que alguien se había llevado el cuerpo y ella quería ver a su amado, al que ella amaba y anhelaba verlo otra vez. Señor, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ahora ya Jesús está allí. Pero ella, a causa del dolor, a causa de la tristeza que tenía, ella no se dio cuenta que era Jesús. Ella no sabía que era Jesús. Jesús entonces le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es la misma pregunta que nos hace hoy nuestro Dios. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te lleva al llanto? ¿Lloras porque has cometido pecados y tus pecados han sido perdonados? ¿O lloras porque has cometido pecado y estás pagando las consecuencias de tu pecado? Nosotros debemos de llorar en gratitud a Dios, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Y en las consecuencias, Él está con nosotros. No nos ha dejado solos. Él está con nosotros. Jesús le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Y hoy nos pregunta a nosotros: ¿por qué lloras? ¿Cuál es la causa de tu llanto? ¿A quién buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? La palabra de Dios nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Ella, María Magdalena, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella seguía pensando que alguien había tomado el cuerpo de Jesús, se lo había llevado y ella quería, anhelaba ver nuevamente a Jesús. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Jesús le habló por su nombre. Recordemos que Jesús es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas por nombre y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, al parecer ella oyó tal vez las pisadas, tal vez al oír su nombre, ¿verdad? Ella dijo, oh, yo reconozco esa voz, sé quién me está hablando. Y Dios en esta hora te está hablando por nombre a ti. Y te dice, María, como a ella, María, menciona tu nombre. Pon ahí tu nombre, el nombre que tú tienes. Pon tu nombre y Él te está llamando. María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro, mi Señor, mi maestro, el gran maestro de mi vida. Ella reconoce, lo reconoce. Ella ve a su Señor, ella ve a su maestro, ve a aquel que fue capaz de librarla de los demonios que a ella la atormentaban. Ella trae a su mente cómo es que su maestro le ha venido hablando, enseñando. El maestro la ha amado y ella ama a su maestro. Jesús le dijo, suéltame. Al parecer ella quería arrojarse a sus pies para adorarlo, para besarlo, para abrazarlo, para sentir su cuerpo, su presencia, para sentirse cerca de su amado. Pero Jesús le dijo, suéltame. No con un suéltame de desprecio, despectivo, sino le dijo, aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí hay una verdad muy grande, amados hermanos y amadas hermanas. El Señor Jesús les dijo que el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el Señor les había dicho, ustedes son mis amigos. Pero ahora, de siervo a amigo, y ahora le está diciendo, pero ve a mis hermanos. Ahora ya no son ni siervos ni amigos, ahora son mis hermanos. Pasamos de una categoría de siervo, amigo, a hermano. Ahora son mis hermanos. Aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos hijos de Dios. A través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesús, Él nos ha hecho hermanos. Él nos ha hecho hijos de Dios. Somos sus hermanos.
con todo respeto, somos hermanos del Señor Jesús. Somos hijos de Dios. De tal manera nosotros hemos de conducir nuestras vidas diariamente como hijos de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor, con todo respeto, Cristo, nuestro hermano mayor. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ella tuvo el privilegio en ser la primer persona en ver a Jesús resucitado. Jesús estaba vivo. Él vive. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, que perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. En 2 de Corintios 5:17 nos dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ciertamente ella había vivido una vida de pecado. El amor humano la había decepcionado, pero ella encontró al Maestro, encontró a Jesús. Sus muchos pecados le fueron perdonados porque ella había amado mucho. Jesús amaba a esta mujer con amor eterno. Jesús hizo de María Magdalena una nueva criatura. Nunca más se acordó de sus pecados. Ella era una nueva criatura. Las cosas viejas habían pasado, todas son hechas nuevas. Él no se va a acordar más de lo que nosotros hayamos pecado, porque somos hechos nuevas criaturas en Dios, y todas las cosas viejas pasaron, y todo es hecho nuevo. De tal manera que nosotros no debemos traer al presente el pasado. En Jeremías 31:3 nos dice: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Tu amor es eterno. El amor de Dios no va a cambiar, va a permanecer para siempre, porque su amor es eterno. Por eso te prolongué mi misericordia. Y si aún hoy estamos con vida, es porque Él nos ha prolongado su misericordia. En el libro de Oseas 11:4 nos dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Es verdad, amados hermanos. Él nos atrae con cuerdas de amor. Y Él fue para nosotros como aquellos que alzan el yugo de nuestra cerviz. Porque el enemigo de nuestras almas quiere tener el yugo sobre nuestra cerviz, acusándonos. Es el acusador de nuestras almas. Pero Él, Cristo, vino a quitar de nosotros ese yugo de nuestra cerviz. Y Él día tras día nos sigue atrayendo con cuerdas de amor. Y puse delante de ellos la comida.
nosotros solamente tenemos que llegar todas las mañanas o el tiempo que tú tienes destinado para presentarte delante del Padre y obtener la comida que Él quiere darnos día tras día, para que a través de ella nosotros podamos vivir. Él nos atrae con cuerdas de amor. No nos atrae con palabras ásperas, duras, sino con cuerdas de amor. Vamos a pasar a otro pasaje. Romanos 8:35. Esta es una palabra preciosa que el Señor ha dejado escrita para nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No nos puede separar la tribulación del amor de Cristo. ¿Angustia? No nos puede separar del amor de Cristo. ¿Persecución? No, tampoco. Si tenemos hambre, tampoco esto nos va a separar del amor de Cristo. ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. El verso 38 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo nos dice, estoy seguro, y claro que lo podía decir con seguridad, de que la muerte, la vida, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor fue dado y derramado por Cristo Jesús en esa cruz. Él nos mostró cuánto nos ama, cuánto nos amó. Estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Aquel que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Y de tal manera fue su amor, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su grande e infinito amor. En Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él, le amamos a Cristo, porque Él nos amó primero. Él fue a buscarnos. Él se mostró a nuestras vidas cuando nadie nos amaba, cuando nadie daba por nosotros nada. Él nos amó. María Magdalena, cuando llegó con Jesús, era como un vaso roto, como un vaso destruido. Había buscado el amor humano y no le trajo ningún bien, ningún beneficio. Al contrario. Y cuando encontró a Jesús, Jesús le mostró su amor. Jesús le mostró su compasión, su misericordia. No le señaló más su pecado, le perdonó su pecado. No se acordó más de su pecado y ella en gratitud dedicó toda su vida al servicio de Jesús.
ella le amó porque Cristo le amó primero. Y nosotros hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pregunto, ¿cuánto te ha perdonado Jesús? ¿Cuál fue tu deuda? El Señor Jesús le refirió que había dos deudores, dos personas que debían dinero. Uno debía 500 denarios, otro debía 50. Y le preguntó a Simón y le dijo, ¿cuál crees que amará más? Porque Jesús perdonó a los dos deudores, al que le debía 500 y al que le debía 50. ¿Cuál crees que amará más? Y respondiendo dijo, yo pienso que aquel a quien le perdonó más. Y entonces la pregunta de hoy es, ¿cuánto te ha perdonado Jesús? ¿Cuánto me ha perdonado Jesús? A mí me ha perdonado mucho. Por eso amo mucho a Jesús. Yo le amo a Jesús, amo a Cristo, porque Él me amó a mí primero. Y en agradecimiento a su amor, en agradecimiento a su sacrificio, a su entrega, yo le amo y rindo mi vida en gratitud por su grande, grande amor con que me ha amado. Voy a invitarles a cerrar nuestros ojos y a hacer una oración. Dios amado, te damos gracias por tu grande amor. Y te damos gracias porque ciertamente nada ni nadie nos puede separar de tu grande amor. Agradecemos que tu amor es eterno, que permanece para siempre. Agradecemos tu palabra preciosa, porque podemos amarte, porque tú nos amaste primero. Y queremos vivir, Señor, el tiempo que tú nos dejes en esta tierra para amarte, para servirte, para seguirte, para honrarte, para darte, Señor, algo de lo mucho que tú nos has dado. Y agradecemos que nos permitas leer tu palabra, que nos permitas acercarnos con confianza al Padre, día tras día, para oír tu voz. Queremos oír tu palabra. Queremos, Señor, llegar al cielo. Queremos verte. Queremos estar junto a ti, disfrutando de tu presencia, de tu amor, de tu inmenso amor. Y te damos gracias por amarnos de tal manera que diste a tu Hijo, a tu único Hijo, a nuestro Señor Jesús, por cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, terminamos esta serie de las mujeres de la Biblia, deseando que Dios les haya bendecido con su palabra. Y pues nos vemos pronto. El Señor les bendiga abundantemente. La paz de Dios sea con ustedes.